todo les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento por la disposición de estar a altas horas de la mañana el sábado aquí en Uniminuto. Tiene pues una razón de ser muy importante, y es que ustedes han iniciado y continuado en un camino que para mi percepción es muy bonito, que es la investigación en la maestría, y en este momento lo que nos convoca a todos aquí reunidos es justamente poder ampliar el panorama e incentivarlos y motivarlos a este mundo de la investigación, y por eso en esta ocasión estamos realizando el segundo Investiga Colombia en compañía con el Tecnológico de Monterrey, en el sentido de que esta maestría es en convenio con ellos. Me presento, mi nombre es Astrid Viviana Rodríguez Sierra, soy la vicerrectora académica de Uniminuto Virtual a Distancia. También en el evento nos va a estar acompañando posteriormente nuestra rectora de sede, pues tiene una agenda ya, pero va a sacar unos minuticos para compartir con nosotros en lo posible, y también nos están acompañando directamente desde el Tecnológico de Monterrey. Adicional a este acompañamiento y pues el cargo que yo tengo dentro de la institución, también se lideran unos proyectos de investigación que a futuro y que en el presente estamos gestionando. Unos que son, como ustedes bien lo saben, desde el Tecnológico de Monterrey, y otros que son propios de Uniminuto. Y esos propios de Uniminuto también nos dan la potestad de ser titulares de esos proyectos, de los cuales también formo parte de la comunidad académica adicional del Tecnológico de Monterrey. Me acompaña dentro de esta mesa dos personas adicionales. El primero de ellos es Armando Lozano, quien está a mi costado derecho. Armando Lozano es el director de la maestría en convenio con el Tecnológico de Monterrey, y nos acompaña Belén, en este caso Francisca Belén. Creo que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de cruzar correos electrónicos con ella, que es nuestra consejera académica. Es decir, que estamos en confianza entre todos. Y dentro de esa misma confianza, les quiero pedir que por favor nos acerquemos un poquito, pues para que estemos un poco más recogiditos y no estemos como tan dispersos, ¿vale? Como yo les decía, estos esfuerzos, tanto del Tecnológico de Monterrey, trasladarse obviamente a este evento que para nosotros es vital e importante, también nos alianza y nos afianza, las dos, hay alianza y nos afianzamos entre todos para que ustedes también sientan el respaldo de las dos instituciones, ¿cierto? No solamente es el Tecnológico de Monterrey y no solamente es Uniminuto en este caso. Somos dos instituciones que trabajamos en conjunto en beneficio de la calidad académica, y por eso hoy estamos aquí reunidos. A partir de aquí hay toda una connotación de compartires, porque pues es un compartir en doble vía que vamos a realizar, no de aquí para allá, sino también de ustedes hacia nosotros, para que haya un feedback y una retroalimentación permanente. Hay una agenda, a las 10 de la mañana aproximadamente estaremos tomando un refrigerio, pero también va a haber una sesión de preguntas, y ahí sí les pido que nos saturen, o sea, que todo quede completamente resuelta, esas dudas, esas inquietudes, para que nosotros también podamos acompañar ese proceso. A partir de aquí, pues en este momento yo les voy a dejar con Armando Lozano, desde el Tecnológico de Monterrey, y bienvenido a cada uno de ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Esta es la segunda ocasión que estamos aquí en Investiga Colombia. ¿Qué es esto de Investiga Colombia? Queremos compartir con todos ustedes una introducción al proceso de elaboración de tesis. Ustedes van a empezar ahora en día 1, proyecto de investigación aplicada 1, van a empezar una fase muy importante en sus estudios de maestría, que es no solamente la elaboración de este documento recepcional que los va a facultar para obtener el grado, sino también queremos que ustedes incursionen en las publicaciones de sus productos de investigación. Entonces, a diferencia del programa anterior, en donde los alumnos solamente tenían 2 cursos de tesis, proyecto 1 y proyecto 2, ustedes van a tener 3 cursos de tesis, que es PIA 1, PIA 2 y PIA 3. Hemos hecho un alargamiento
del proceso en un intento de optimizar los recursos intelectuales de ustedes, los recursos de tiempo, ¿verdad? De tal manera que podamos tener mejores resultados. Levante la mano quien metió el proyecto con la doctora Yolanda Heredia. Nadie. Doctora Danitza Montalvo. 2 personas. Con el doctor Armando Lozano, o sea, conmigo. Nadie. Con la doctora Viviana Rodríguez. Astrid Viviana Rodríguez. ¿No? Tampoco. Pues perdóname, tienes razón. Tú no pusiste pie a 1 ahora. Bueno, pues entonces escucho a ver con quién se metieron, porque tenemos como 14 profesores. Ok, con Manuel Ayala. Manuel Ayala. Silvia Olivares, con competencias. Héctor Méndez. Pilar, pero no es Ramírez, es Pilar Valdés. Leopoldo Zúñiga, en el área de matemáticas. Muy bien, ¿quién más? ¿Ya? ¿Fueron todos? Bueno, esta mañana traemos yo me pudiera extender las 4 horas y explicarles todo lo que tenemos que hacer, o lo que van a tener ustedes que hacer en estos 3 semestres. Pero para tratar también de alternar un poco el estímulo, hemos preparado una serie de videos y vamos a estar presentando 4 videos de aproximadamente 20 minutos cada uno, y no se los voy a pasar uno tras otro. No. Vemos uno, lo comentamos, vemos otro, lo comentamos, vemos otro y lo comentamos. Al final, el último tema lo va a abordar la doctora Rodríguez, y es con lo que vamos a cerrar este evento. Entonces, yo espero que puedan sacarle el mayor de los provechos a esta experiencia que vamos a tener hoy por la mañana, y que verdaderamente puedan aprovechar la desmañanada en sábado, ¿verdad? Que a veces es uno de los pocos días que tenemos para descansar, y bueno, les agradezco de antemano el hecho de que se hayan tomado el tiempo. Eso habla también del compromiso y de la dedicación que ustedes tienen para con el programa. Entonces, no sé si hay alguien del equipo de cómputo para ver si podemos ver el primer video. Hay 2 videos que son del semestre pasado, que los profesores no pudieron volverlos a grabar, entonces es exactamente lo mismo, pero tomamos los videos del semestre pasado, y hay 2 videos que están grabados nuevos, exclusivamente para este evento. Entonces, vamos a empezar con la doctora Caterina Gallardo. Ella es la directora del programa de Administración de Instituciones Educativas, y ella nos va a hablar en estos 20 minutos de cómo está distribuido PIA 1, PIA 2 y PIA 3. ¿Qué es lo que van a hacer en PIA 1? ¿Hasta dónde van a hacer sus alcances? ¿Qué es lo que van a tener que hacer en PIA 2? ¿Y qué es lo que van a tener que hacer en PIA 3? Entonces, ¿se inhibió el proyector? ¿O qué le pasó? Entonces, les comentaba, a diferencia de los proyectos pasados, en PIA, los proyectos están más dirigidos. Antes teníamos una tesis de 120, de 140, hasta 200 páginas. Hoy ustedes no van a tener que hacer tesis de esa magnitud. Lo que van a hacer son tesis pequeñas de 45 a 50 páginas. Entonces, eso ya es. ¿Por qué esta reducción significativa? Porque lo que queremos es que al final ustedes publiquen los resultados de su investigación en una revista arbitrada. ¿Y qué es lo que les piden en las revistas arbitradas? Les piden documentos de 10 páginas. Ok, entonces todo esto se los va a aclarar la doctora Gallardo. Les pido por favor que a medida que vaya avanzando el video, vayan tomando nota de algunas preguntas que les vayan quedando, y mi tarea en esta mañana es resolverles
es las dudas que ustedes pudieran tener. ¿Estamos de acuerdo? Antes de iniciar con el video, yo también quiero compartirles lo siguiente. Si bien es cierto, ustedes tienen un proyecto en el cual se inscribieron y tienen un profesor titular, que es el que se ha ideado, es el experto temático que también les acompaña el proceso, hay unas personas muy importantes que están detrás, que son sus tutores de acompañamiento en cada uno de estos proyectos de investigación. PIA 1, PIA 2 o PIA 3, y es una secuencia lógica para que se oriente el proceso de manera adecuada. A partir de allí incluso hay un equipo de respaldo que les digo y Uniminuto, tanto con el Tecnológico de Monterrey, tenemos estos tutores de acompañamiento, como es el caso del maestro Diego Aponte, que es un tutor de acompañamiento de PIA, en este caso ha hecho todo el recorrido, PIA 1, PIA 2 y PIA 3, y nos acompaña en el proceso y también está aquí compartiendo. Pero como el maestro Diego, hay muchos más. Imagínense cuántos estudiantes, cuántos grupos, y de esa manera, dependiendo del proyecto de investigación, hay un equipo de respaldo. Y es un equipo de respaldo que ustedes deben aprovechar y deben bombardear, en el buen sentido de la palabra, porque ellos son los que orientan el proceso, ¿sí? Los que también les acompañan para el éxito académico, en este caso, en cada uno de los proyectos. Ahora sí, yo creo que los dejamos con el video de la doctora Gallardo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, estimados alumnos de Colombia. A continuación, he preparado un video en el cual brevemente les voy a explicar qué es lo que ustedes van a trabajar a lo largo de los 3 cursos de proyecto de investigación aplicada. Adelante, por favor. Primero comentarles que un antecedente que ustedes deben conocer es que cuando en la Escuela de Educación teníamos en vigencia el Plan 2008, teníamos 3 cursos de investigación denominados Fundamentos de la Investigación Educativa, Proyecto 1 y Proyecto 2. En el Plan 2013 continuamos con estos cursos renombrados, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pero con una variante. Para el Plan 2013, el curso de Fundamentos de la Investigación Educativa, que era meramente el curso teórico, donde pues veían todos los fundamentos y los lineamientos que debía tener un proyecto de investigación. Lo hemos dividido en 2 partes para que ahora en el Plan 2013, en el proyecto de investigación aplicada 1 y 2, ustedes puedan revisar la parte teórica y en paralelo puedan empezar también a escribir los capítulos de su investigación y también a hacer el trabajo de campo, reitero, en paralelo a la revisión de los aspectos teóricos que compete a la investigación educativa. Bien, y con respecto al proyecto 2 del Plan 2008, bueno, se convirtió en el proyecto 3 del proyecto de investigación aplicada, donde finalmente se hacen pues los análisis de los resultados y el cierre de la investigación. Entonces, en conclusión, pues en este Plan 2013, lo que ustedes van a encontrar es una distribución diferente de los contenidos, pero igualmente pues cubriendo todos los aspectos fundamentales de lo que implica realizar una investigación en nuestra disciplina. ¿Cuáles son algunas consideraciones que hemos tomado para este Plan 2013 en el que ustedes están inscritos? Bien, primero, con respecto a la modalidad de trabajo en los cursos, ustedes se van a encontrar con que proyecto aplicado 1 y 2 van a poder hacer cosas de manera individual y hay algunas otras que pueden hacerlas en pares o en equipos. En el proyecto 3, ya cuando estén finalizando el reporte de investigación, en ese curso sí, ustedes van a hacer todo de manera individual. Alumnos por tutor. En este Plan 2013, cada tutor que funge como ese profesor que los acompaña durante todo el proceso y en el desarrollo de sus investigaciones, podrá atender hasta un máximo de 20 alumnos en proyecto 1, igualmente en proyecto 2, pero en proyecto 3 sí nos vamos a enfocar a que solamente sean 6 alumnos por profesor, dado que en proyecto 3 pues se les va a ustedes a solicitar que hagan tareas pues mucho más minuciosas, que
terminen de trabajar muy bien sus documentos y que realicen un artículo de investigación. Eso amerita pues más concentración y más seguimiento puntual de parte del tutor con respecto a su grupo. Luego, con respecto a los proyectos de investigación, acuérdense que cada uno de ellos está enfocado a temáticas de las maestrías, es decir, hay proyectos para educación, para administración de instituciones educativas, para tecnología educativa, todos ellos están muy acotados a estas temáticas y pues ustedes tienen siempre que estar muy sensibles y poner mucha atención si es que el proyecto que ustedes eligieron pues va muy de la mano con el plan de estudios y con la acentuación en el que ustedes están inscritos. Bien, luego, ¿cuál es el número de proyectos ofrecidos en total? Bueno, hemos ofrecido al momento hasta 26 proyectos. Ustedes ya en estos momentos se encuentran inscritos en alguno de ellos. Luego, con respecto al artículo para publicación en revista especializada, es obligatorio. En el 2008, el plan 2008 no lo teníamos como obligatorio, en este plan sí, y tanto así que pues en el tercer curso, es decir, en investigación aplicada 3, es ahí donde vamos a asignar un tiempo prudente para que ustedes de sus tesis puedan obtener este artículo. Y por supuesto, a lo largo de los cursos está sugerido el manejo de Zotero. También no es constante, pero cuando así nos lo ha demandado el alumnado, hemos organizado talleres de escritura académica, ¿ok? Ese sí es adicional y con un costo, y el alumno es libre de poderlo tomar. Bien, ¿cómo vamos a dividir el tiempo para trabajar en nuestros semestres con los cursos de proyecto de investigación aplicada? Ahorita están viendo una división de 16 semanas, eso es lo que significa S1 al S16, son las 16 semanas del semestre. Y pues, ¿cómo está segmentado el tiempo para que ustedes puedan hacer la elaboración de sus capítulos 1 y 2 en este primer curso que es Proyecto de Investigación Aplicada 1? Y si se dan cuenta, en paralelo, pues también tienen que realizar revisión de capítulos del libro, van a tener que presentar exámenes, es decir, una serie de actividades que los van a permitir acercarse al aspecto teórico. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está muy claro que en las primeras 3 semanas del curso en Proyecto de Investigación 1, ustedes se van a dedicar sobre todo a la parte de la revisión teórica. A partir de la semana 4 ya empieza el trabajo fuerte con el desarrollo del capítulo 1 del marco teórico, que termina en la semana 11, y desde la semana 12 empieza el desarrollo del capítulo 2. Y finalmente en la semana 16 pues damos una revisión y una retroalimentación de pues los resultados de estos 2 capítulos. Ahora, vale la pena comentarles que no quiere decir que hasta el final dejemos las revisiones. Esas revisiones del desarrollo del marco teórico y del planteamiento del problema pues están marcados en el calendario de manera muy clara para que ustedes sepan cuándo tienen que entregar los borradores y las versiones finales de sus capítulos. En Proyecto de Investigación Aplicada 2 pasa más o menos lo mismo, es decir, ustedes van a hacer el desarrollo de sus capítulos 3 y 4 también a lo largo de las 16 semanas y también van a tener pues que seguir trabajando con actividades que los acerquen al aspecto teórico. En este caso, pues sobre la metodología y sobre la emisión de resultados. Y en Proyecto de Investigación Aplicada 3, además de concluir su tesis, ¿verdad? Y desarrollar el capítulo 5, que es el último capítulo que desarrollan en Proyecto de Investigación 3, pues van a tener que realizar de manera también muy ordenada la entrega total de su reporte de investigación con todos los capítulos del 1 al 5, realizar una presentación para el examen de grado. Vamos preparando aquí el material
para que ustedes tengan una presentación sucinta, ordenada, para que puedan posteriormente presentar su examen de grado con los sinodales. También, como ustedes pueden observar aquí, en paralelo los sinodales van revisando sus capítulos, entregan unos veredictos. ¿Ok? En la semana 10 ya tendrían ustedes que estar atendiendo las recomendaciones de los sinodales, que confirmen con su visto bueno de que ya la tesis está concluida, para que finalmente de la semana 13 a la 15 se haga la solicitud del examen de grado y ustedes terminen este semestre donde tomen PIA 3 ya con un producto, una tesis terminada, con una programación de examen para el siguiente semestre. Ustedes no van a pasar el examen de grado en este semestre, sino en el siguiente, ¿ok? Y a la par, si se dan cuenta, pues van a estar revisando normas editoriales y de escrituras de artículos para que finalmente envíen ese producto a consideración de alguna revista especializada. No es necesario que ustedes ya hayan publicado o les hayan aceptado la publicación de su artículo para graduarse. Basta con tener el comprobante de que la revista les recepcionó su artículo para valoración. ¿Cuáles son los beneficios pues de todo este nuevo diseño que ponemos a sus servicios en el Plan 2013? Esos beneficios tienen que ver con acercar esos momentos de teoría y práctica que a veces quedaban pues desvinculados. Ahora en proyecto de investigación aplicada 1 y 2, la teoría y la práctica van corriendo en paralelo. Otro beneficio es incorporar nuevas tecnologías que faciliten la organización y la administración de la información, como es el caso del uso de Zotero. Si ustedes lo gustan utilizarlo, pues les va a ayudar mucho a ordenar su revisión bibliográfica. Mejorar el tiempo de retroalimentación de los capítulos, hacer capítulos pues mucho más sucintos y que tienen ya en calendario tiempos de revisión, pues nos puede asegurar que la retroalimentación esté a tiempo. También nos permite asegurar la realización de un artículo. Eso es una experiencia muy importante para ustedes. Queremos que pasen por esa experiencia y que ojalá las revistas donde sometan sus artículos les acepten esa publicación. Eso pues es poder capitalizar todos los esfuerzos que han hecho en su proyecto de investigación para que finalmente se pueda difundir. Y también todo este diseño, nuevo diseño de cómo conducir los cursos, nos va a permitir agilizar la programación de exámenes de grado para que al momento que ustedes ya estén a punto de egresar, pues tengan ya ese examen presentado y sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa después del examen de grado? ¿Qué pasa antes del examen de grado? Ese es el proceso anterior al examen de grado. Entonces, ustedes elaboran su documento de tesis, ¿verdad? Con acompañamiento de su tutor, con la supervisión de su titular. También van a elaborar ese artículo de investigación del cual hemos hablado y que se hace en proyecto de investigación 3. Y finalmente, ustedes someten su proyecto de investigación a evaluación. Ese proceso de evaluación se hace con dos sinodales. Estos dos sinodales son profesores de los programas de posgrado y ellos pueden emitir 4 tipos de veredictos según la calidad de sus reportes de investigación. Pueden emitir un veredicto sin cambios, es decir, que su trabajo está excelentemente hecho y que no necesita ya ninguna corrección. Entonces, derecho y sin escalas, como decimos aquí, pasa a examen de grado. Luego, cambios ligeros, pues son de repente pequeños cambios de formato, de ortografía, de redacción, pero que no necesariamente constituyen cambios sustanciales a lo que ustedes están presentando como su propuesta y su proyecto de investigación. Cambios mayores sí implican no solamente cambios de forma, sino tal vez cambios en la metodología, algunas precisiones en los resultados, y eso sí, si es que obtienen este tipo de veredicto, pues hay que estar muy atento porque solamente van a tener de 3 a 5 días
calendario para poder realizar los cambios y volverlo a someter a lectura. O reprobado, pues eso quiere decir que su trabajo no tiene la calidad que el Tecnológico de Monterrey requiere para poder hacer válido un estudio, ¿verdad? Una investigación, y ustedes entonces van a necesitar pues replantear muchas cosas en su tesis, que esperemos que eso pues no suceda, que haya sido también revisada, que hayan entregado todos los capítulos a tiempo para que sus profesores pues puedan tener también un espacio adecuado para leer y retroalimentar sus trabajos. Ahora, ¿qué sucede en el examen de grado? Ustedes, como les decía, ya debieron haber elaborado todas las correcciones, ¿verdad?, dictaminadas por los sinodales. Tienen que enviar ese documento, ¿verdad?, ya aprobado con una carta firmada para que la Biblioteca del Tecnológico pueda luego publicar su tesis, ¿ok? Luego, por parte del tutor y del titular, pues tiene que haber un aviso que ya se encuentra lista la tesis, se envía a los sinodales ese aviso y determinan entonces el examen de grado. Si no es así, si es que su tesis pues tuvo que pasar por cambios mayores, entonces tienen que volver a avisar a los sinodales que la tesis ya está lista para que la vuelvan a leer, ¿ok? Entonces, pues suponiendo que ya los cambios sustanciales se atendieron y la segunda lectura se aprueba, es entonces cuando recién se programa el examen de grado, o sea, es esa petición. Entonces, ya cuando tienen la fecha, están de acuerdo el tutor y los dos sinodales, entonces se confirma la fecha y hora del examen. Ese examen se presenta vía Webex, ¿ok? Y necesitan tener pues seguridad de que están en una computadora que tiene pues una conexión a internet muy buena, que no se les va a caer el Webex, para que no tengan ningún problema al momento de presentar su examen. Ustedes ya para ese entonces debieron haber elaborado una presentación breve que contenga los elementos esenciales de su investigación. El examen de grado dura 1 hora, ¿sí?, de los cuales pues son 20 minutos de exposición, 25-30 minutos de preguntas y 10 de deliberación. En esta dirección electrónica ustedes pueden encontrar todos los detalles para prepararse para su examen de grado. ¿Qué sucede después cuando ya presentaron su examen de grado y pues el veredicto de el resultado ya está dictaminado, que pues esperamos todos de que sea aprobado por unanimidad? ¿Qué pasa después de eso? Bueno, el titular realiza el registro de la calificación final, ¿ok?, para que ustedes tengan pase a graduación, y por parte de la administración académica de los programas en línea se hace una verificación de la recepción de sus documentos, esa carta para la biblioteca. Recuerden que para poder publicar su tesis en Documentos TEC, que es el repositorio donde van a hacer las tesis, y en el repositorio DAR también, bueno, en todas esas vistas que tiene la institución desde sus sistemas para poder difundir la producción académica de sus alumnos, pues se necesita esta carta de autorización para que se pueda hacer pues esa difusión. Fue un recorrido por todo el proceso de estudio y de trabajo de proyecto de investigación aplicada 1, 2 y 3. Les deseo mucho éxito y estamos siempre a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Así es. Escuchaban que decían que Así es. No. Lo que pasa es que tú cuando llegues a PIA 3 vas a estar en 4º semestre. Te va a faltar un semestre para graduarte. En México, la Secretaría de Educación nos impide que tú hagas tu examen de grado un semestre antes de que termines tu programa.
tú tienes que llevar a cabo tu examen de grado el último semestre que termines tu programa. Que el experto temático, en este caso el titular, ha sugerido, ya está como toda la matriz y como todo el esqueleto ya dispuesto. Habrá información complementaria o bibliografía complementaria que van a tener que consultar dependiendo de del enfoque o de la pregunta de investigación, del enfoque problemático de la investigación. Entonces, a partir de allí ya hay unas particularidades que se orientan a partir de los tutores. Lo que hacen en PIA 1 es entregar toda la fundamentación teórica y el planteamiento del problema. Pero pues igual eso también está dentro del esquema que a continuación vamos a ver. Sí. Es individual. La tesis es individual, es por Pero cada sí, uno de los estudiantes. Pero sí hay actividades colaborativas. Hay actividades colaborativas que son tus pares entre ustedes revisan y aportan en el conocimiento en el desarrollo de tu investigación, pero la investigación es tuya. Así es. Un ejemplo, tú realizas unas fichas bibliográficas de análisis o de resumen. Ellos entran a analizar y revisar también contigo, mira, no, esto no tiene ningún enfoque, no tiene nada que ver con la investigación, ese no es el resumen, ellos te alimentan. O ejemplo número 2, tú escribes tu planteamiento problemático y tu pregunta de investigación. Y entonces tú la pones al común de tus compañeros y ellos te alimentan esa pregunta. Está mal enfocada, no puede dar respuestas lógicas de sí o no, tienes que hacer una pregunta de cómo, cuándo, dónde, por qué o demás. O sea, ellos te van también a apoyar y con eso aprendemos entre todos. Es correcto. O sea, lo colaborativo no quiere decir que entre él y yo vamos a hacer el mismo trabajo. No. Él va a hacer su trabajo, yo voy a hacer mi trabajo. Pero él puede revisar algunas cosas que yo esté haciendo y yo le voy a revisar algunas cosas que él está haciendo. No en el texto per se, sino en, como dijo la doctora, en la elaboración de fichas bibliográficas, en el planteamiento del problema, cuestiones así. ¿Ok? Pero a diferencia de los cursos anteriores, en donde el alumno era totalmente aislado con su tutor, acá no. Acá hay algunas actividades que están pensadas de forma colaborativa. Hay otra actividad colaborativa, es que ustedes ya escriben su marco teórico y también se pone a disposición de sus compañeros y él pone también a disposición su trabajo. Entonces, por ejemplo, copian y pegan de los textos y citan, y pues así no se construye porque no hay un análisis. Entonces te va a decir, no es copiar y pegar, quizás te lo va a decir tu compañero o tu tutor o tu titular, sino tienes que analizar cuál es la fundamentación, cuáles son tus ideas y las respaldas con estas ideas teóricas, cuáles son tus planteamientos y las refutas o no, porque de eso se pretende que se construya el marco teórico. El marco teórico es propio, es mío, es lo que yo considero que me aporta a mí en mi investigación y refuto, y es lo que yo doy evidencia que conozco el tema. Pero no es conocer el tema de copiar todos los teóricos y decir, mire, existe Ferdinand de Saussure, entonces también está Sabater, entonces también, y empiezo a copiar y pegar conceptos de ellos que realmente sin generación de ideas, eso no es un marco teórico. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Si les parece, continuamos con el siguiente video y vamos a hablar, el doctor José Antonio Rodríguez va a hablar precisamente de la construcción, creo que él va a hablar de marco teórico. ¿Le damos play, por favor? Y bienvenidos a esta presentación en donde vamos a estar viendo uno de los procesos más importantes en la elaboración de su proyecto de investigación y la elaboración de su tesis. Y es el proceso de la revisión de la literatura, que es lo que nos va a llevar a poder en un momento construir uno de los capítulos de marco teórico. Entonces, para este proceso de revisión de literatura, si hay algo que tenemos que hacer es, como dice aquí la presentación, leer, leer y leer. Pero vamos a leer pensando, vamos a leer reflexionando, analizando esto que estamos leyendo, porque vamos a leer mucho, mucha información. Alguna de esta información se va a encontrar, pudiéramos decir que se va a contradecir. Entonces tenemos que reflexionar al respecto para decidir qué es lo que vamos a estar
llevando a nuestro capítulo de marco teórico. Entonces, que no se les olvide que hay que leer, leer y leer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una revisión de la literatura? En primer lugar, tenemos que hacer una revisión de la literatura para reconocer el área que vamos a investigar. En muchas ocasiones pues vamos a estar trabajando un proyecto en el que lo hemos seleccionado, pero que ya hay varios elementos establecidos. Hay un problema establecido, hay unos objetivos establecidos. Nosotros, claro, lo vamos a traer a nuestro contexto, para trabajarlo en nuestro contexto, pero pudiera pasar que no tengamos toda la información necesaria sobre ese tema, sobre esa área a investigar. Entonces tenemos que reconocer esa área, tenemos que conocer más sobre competencias, si es el tema de competencias, más sobre la inclusión, más sobre la tecnología educativa, si no estamos muy familiarizados con el tema. Entonces, bueno, eso es un punto que tenemos que trabajar bien. También nos va a ayudar para reconocer los autores clásicos. Cada uno de los temas, cada una de las disciplinas tiene sus gurús, sus expertos, como les llamamos. Entonces, una revisión de la literatura me va a apoyar para ver quiénes son estos expertos, quiénes son estos autores clásicos, cómo definen ellos los temas a los que yo estoy abordando. También valorar las aportaciones a partir de investigaciones, lo que se conoce como el estado del arte o el estado del conocimiento. ¿Qué se ha hecho a manera empírica, a manera de investigaciones? ¿Qué es lo último que se ha hecho sobre mi tema? Este tema que yo quiero investigar, ¿cuánto se ha investigado? ¿Bajo qué condiciones se ha investigado? Y también analizar diferentes posturas a través de ensayos, reflexiones y demás. Como les dije, un mismo tema pudiera encontrar varios puntos a favor, varios puntos en contra, y lo rico de esto es que usted va a tener la oportunidad de tomar una postura sobre lo que está leyendo, defender esa postura en el desarrollo de su marco teórico. ¿Y para qué vamos a hacer una revisión de la literatura? Para delimitar el tema o los temas. Cada tema tiene 1000 opciones para ser investigada. Sobre las competencias, por ejemplo, yo las puedo ver desde el punto de vista de las estrategias docentes, desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista del currículum, de la administración. Entonces, una revisión de la literatura me puede apoyar a mí a delimitar de todas las opciones que yo tengo para investigar sobre ese tema, específicamente qué es lo que yo voy a investigar. También corroborar la ausencia, necesidades o contradicciones que existan en el tema con los temas de interés y vislumbrar el método apropiado. Dependiendo lo que yo encuentre en la literatura que falta, que esté ausente sobre mi tema de interés, esta revisión me va a decir a mí qué es lo que hace falta investigar, por qué lado me tengo que ir. Y eso a la vez me va a decir qué aproximación metodológica yo tengo que llevar a cabo para resolver ese problema, explicar ese fenómeno o simplemente pues describir una situación que está sucediendo y que es de mi interés. Muy bien. Ahora, hay muchas fuentes allá afuera, hay muchos recursos, cada vez pues la tecnología nos apoya más en conseguir pues diferentes fuentes, diferentes recursos, y hemos establecido cierto orden de cuáles son estas fuentes que debemos ir consultando. A las que llamamos fuentes de primer orden son publicaciones arbitradas, generalmente pues son revistas muy especializadas en investigación o muy especializadas en una temática, y cuando llamamos arbitradas nos referimos a que esa revista somete sus artículos que le llegan de los diferentes investigadores, los someten a un proceso de revisión, a un proceso riguroso de arbitraje, para que expertos en el tema decidan si ese artículo merece estar en esa revista. Entonces, si tenemos un artículo de una revista arbitrada o de una publicación arbitrada, suponemos que ha pasado por una rigurosidad y que pues cuenta con los elementos necesarios para poder estar publicado y que sea entonces confiable esa información que tengamos ahí presente. En segundo orden, pues tenemos los volúmenes editados de tipo académico o profesional. Aquí pues muchas veces se reúnen varios colegas
y cada quien pues hace un artículo o un capítulo del libro y preparan una antología o preparan una edición especial sobre cierto tema y lo publican a través de un libro o a través de un número especial. Y pues tenemos diferentes aportaciones. Entonces pues eso es lo que tenemos en segundo orden. En tercer orden tenemos los libros de texto, que ahí vamos a encontrar mucho de los clásicos, mucha de la teoría, pues está aquí en libros de texto. No porque estén en tercer orden es que sean menos importantes, sino que los de primero y segundo orden pudieran ser más recientes y pudieran darnos información, datos, estadística más reciente que lo que nos pudiera dar un libro. Entonces los libros por lo general los utilizamos para obtener los clásicos, para definir nuestros temas, definir nuestros conceptos, definir nuestras teorías a través de estas publicaciones. En cuarto orden tenemos publicaciones de divulgación profesional. Son aquellas especializadas en psicología o aquellas que se especializan en algún tema específico de educación. En términos generales, pues va más directamente dirigido a personas relacionadas con esa profesión y puede incluir ensayos, reflexiones, prácticas y entonces pues le llamamos publicaciones de divulgación profesional por lo mismo, porque va dirigido a una profesión en específico. Y las de quinto orden son las publicaciones de divulgación general. Nosotros cuando hacemos pues investigaciones, pues se pide que parte de los resultados, que los resultados se compartan pues con una comunidad científica, pero también es importante comunicarlo a lo general de la población. Entonces el lenguaje suele ser un poco diferente, un lenguaje que sea entendible por toda la población a la que va dirigida la publicación y no solo a un grupo selecto científico o profesional. Entonces son revistas de publicaciones de divulgación general, muchas veces son revistas publicadas por las propias secretarías de educación, por las propias algunas editoriales y pues van dirigidas a un público general. Muy bien, ahora, ¿qué relación guarda este proceso de revisión de literatura que yo estoy haciendo y que tengo que hacer con el problema y con la selección del método también y con otros momentos de la investigación? Muchas veces hay dos grandes rutas para nosotros identificar un problema a investigar. La primera ruta es cuando nosotros nos adentramos a hacer una revisión de publicaciones diversas o somos expertos ya en un tema y a través de esa revisión o a través de nuestro expertise en un tema, nosotros reconocemos que hay faltantes, que hay ideas contrarias, que hay conocimientos por desarrollar en esa área. Y entonces, bueno, pues partimos de ahí, partimos de una revisión de la literatura, identificamos faltantes, identificamos contradicciones, identificamos algún problema que no esté resuelto en nuestro tema, en nuestra disciplina. Vamos a identificar entonces cuáles son esas variables, qué es lo que yo quiero estudiar, o variables si nos vamos a ir por el lado cuantitativo o constructos por el lado cualitativo. Vamos entonces a construir un marco teórico a través de las teorías de apoyo y a través del conocimiento empírico o el estado del arte. Teorías de apoyo, pues bueno, estas teorías ya formales y establecidas que me explican y me definen este tema, y el conocimiento empírico, que ya le había comentado, que es lo último que se ha hecho a través de las investigaciones. Y todo esto entonces me va a ayudar a decidir cuáles son las variables que se van a estar estudiando. Como sabemos, pues, y le dije, pues hay muchas posibilidades. Cuando nos adentramos a un tema vamos a encontrar infinidad de posibilidades para estudiar. Y la revisión de la literatura, las teorías de apoyo y el conocimiento empírico, pues me va a ayudar a definir y a acotar de todo lo posible qué es lo que voy a investigar. Esa es una ruta.
La segunda ruta pues sería partiendo de una situación problemática. Casi siempre partimos de ahí, ya sea por encargo o ya sea que en nuestra práctica profesional hemos detectado un problema en nuestra práctica, un problema en nuestro entorno, en nuestro contexto laboral, identificamos una situación problemática, definimos cuáles son esos fenómenos involucrados, de ahí empezamos más o menos a acotar y a determinar qué de todas las posibilidades yo puedo estudiar. Hacemos una revisión de la literatura, ¿bien? Ya aquí la revisión está como en un punto medio, no al principio como en la pantalla anterior, sino que partiendo de la situación hacemos una revisión de la literatura, identificamos entonces las posibles variables y volvemos a lo mismo. Hacemos un marco teórico a través de teorías de apoyo, a través de un conocimiento empírico para decidir finalmente qué es lo que voy a estar investigando y qué de todas las posibilidades pues voy a estar seleccionando y estudiaré. Muy bien. La información que tenemos disponible a través de en bibliotecas, en modalidad impresa o en modalidad electrónica es infinita. Y tenemos nosotros un tiempo limitado, tenemos un espacio limitado en cuestiones de páginas, en cuestiones de tiempo para desarrollar nuestro marco teórico, así que hay que buscar las referencias de mayor calidad posible. Y esas las vamos a determinar en términos de la persona que está escribiendo lo que hemos encontrado, en términos de la fuente, de dónde proviene, y para eso ya vimos 5 órdenes de fuentes o de recursos, y en términos del contenido de la publicación. En cuestiones de contenido, pues es importante que nos vayamos adentrando, lo vamos a ver más adelante, que no tenemos que leer las 30 páginas de un artículo para determinar si me conviene o no. Hay maneras de determinarlo sin tener que leer todo el artículo. Pero entonces, bien importante que tengan en cuenta la persona, que el autor de esa referencia, la fuente de donde lo obtienen y el contenido. Muy bien. Para eso pues nos vamos a apoyar en muchas ocasiones de los portales electrónicos. Tenemos el Google como un ejemplo. A veces satanizamos mucho el uso de Google, pero hay un Google académico que nos puede ser de mucho apoyo. Y también la biblioteca digital, en donde tenemos una amplia base de datos de diferentes revistas de investigación con tópicos determinados. Volviendo a esta parte de Google, muchas veces, por ejemplo, ponemos Ley 193 del Ministerio de Educación. ¿Y qué va a pasar? Que cuando hacemos esa búsqueda de la Ley 193 del Ministerio de Educación, pues nos van a salir 20 opciones. Y muchas veces la primera opción sobre ese tema es un blogspot, es Wikipedia, es cualquier fuente que no es reconocida y que por ningún motivo la podemos citar porque no es una fuente confiable. Entonces tenemos que seguir buscando entre las opciones. Si yo sé que la ley 193 es del Ministerio de Educación, entonces yo me voy a ir a la opción que me dé Google, que esté relacionada y que esté ligada al Ministerio de Educación. No tengo que estar haciendo nada buscando información de la ley 193 en un blogspot o en el Wikipedia. Sí, una de las opciones es la ley 193 directamente de la página del Ministerio de Educación. Y a esa es la que vamos a citar. Y a esa página es la que vamos a mencionar y establecer en la lista final de referencias. Muy bien. Para aceptar o rechazar la utilidad de un material bibliográfico, pues es importante tener una primera visión del artículo. A grandes rasgos, nosotros, como le dije, no tenemos que leer las 30 páginas del artículo, sino que podemos fijarnos en el año de publicación. Si yo quiero hablar de un programa que utilizó las computadoras para la enseñanza de las matemáticas, y ese programa fue a partir de 2005,
y yo encuentro un artículo del 1985, pues a lo mejor eso no me va a apoyar mucho, sino que yo voy a querer artículos publicados a partir del 2005, que es cuando comenzó el proyecto que yo estoy investigando. Entonces, eso es un factor a tener en consideración. La fuente, como los vimos, el título, si yo estoy estudiando el nivel primario o el nivel elemental de primer a sexto grado, y yo encuentro un artículo de media superior, pues a lo mejor lo puedo dejar de un lado mientras tanto, porque me quiero enfocar en artículos relacionados con el nivel que yo estoy investigando. Entonces el título muchas veces me puede apoyar. El resumen, todos los artículos y todas las publicaciones deben tener un resumen entre 200 a 250 palabras, que me dice el objetivo de la investigación, me dice cómo se llevó a cabo la investigación y algunos de los resultados de esa investigación. Entonces eso también me puede servir para determinar si me es útil o no. La introducción, los subtítulos, las conclusiones y la lista de autores. Entonces estos puntos, con que los veamos cuando tengamos una lista de 200 opciones en nuestra búsqueda, pues una manera de ir aceptando o rechazando todas estas 200 opciones es con una primera revisión a través de estos puntos. Una vez hayamos entonces determinado cuáles son los que entiendo en un primer momento que sí me van a ser útil, pues leo el artículo para captar esa idea principal, resumo los principales subtítulos, parafraseo las ideas importantes. Aquí es útil que vayamos de una vez parafraseando cuáles son esas ideas. Aquellas que ustedes entiendan que les va a servir una cita textual, pues de una vez tráiganse esa cita textual a su ficha, para que en algún momento que la vayan a utilizar pues ya la tengan. Y cuando se traigan esa cita textual es importante que también se traigan y escriban la página de donde sacaron esa cita textual. Valorar el método utilizado en caso de que sea un artículo de investigación y retomar los resultados. Ahora, después que yo haya hecho esto, de 200 artículos que me salieron, escogí 50 y de esos 50 pues yo voy a seleccionar 30, que es lo que me pide el marco teórico como mínimo. Pues cómo yo evalúo de esos 50 de la segunda vuelta, pues cuáles son los más importantes y los más útiles. Pues veo si las ideas se presentan de manera coherente, si la metodología que se utilizó es pertinente, si me dice que el estudio fue uno cuantitativo y yo veo que en la explicación me está hablando de cosas que nada que ver con lo cuantitativo, pues ahí hay un foco rojo que yo debo de atender y ver. Si los resultados y las conclusiones son confiables, si aportan más y mejores ideas al campo de estudio y si realmente está aportando algo valioso para mi trabajo. Si yo estoy trabajando con directivos y al final de cuentas lo que me da estos resultados tiene que ver con la opinión de los padres o la opinión de los docentes y no me menciona y no tiene nada que ver con directivos, pues a lo mejor es algo que no necesito por el momento en mi trabajo, o al menos no para este trabajo. No que el artículo no sea importante, sino que para mi trabajo no me va a aportar en gran medida. Entonces, resumiendo, es importante que revisemos, que organicemos la información, que seleccionemos la información y ya, bueno, pues que integremos todo esto que hemos leído, que lo integremos en el capítulo de marco teórico. Y para esto, bueno, pues cada titular pues establece un orden, establece ciertas ideas de cómo pues pretende que el marco teórico de su proyecto pues se lleve a cabo. ¿Bien? Y algunas ideas de lo que podemos utilizar para organizar fichas, pues son estas siguientes y últimas 3 diapositivas, en donde pues podemos ir organizando la información en diferentes tablas. Esto es un ejemplo de una ficha en donde voy a de una vez escribir la referencia según APA, hacer un pequeño resumen sobre la teoría que se utilizó, el método que se utilizó y los resultados que se obtuvieron, qué yo sabía de esto que se presentó, qué no sabía, qué se confirma con mi experiencia, qué no se confirma con mi experiencia. Y este aspecto personal que yo añado a mi ficha lo hago
porque el marco teórico no solamente es un copia y pegue de fichas en aspectos teóricos, yo tengo también que reflexionar en ese marco teórico y tengo que dar que se vea que yo he hecho un análisis de la información y que he tomado postura sobre ciertos aspectos. Entonces, pues esto me puede apoyar para tal fin. Otro ejemplo es esta matriz, en donde del lado izquierdo, de la columna izquierda, yo voy a ir organizando los autores y los años, y en las subsiguientes columnas voy colocando temas, tema 1, tema 2, tema 3, 4, 5, etc. Y esto me va a apoyar porque cuando yo tenga esta matriz ya completada, esto me puede apoyar porque yo voy a ver que de los 10 autores que yo tengo en esta matriz, 4 me tocan el mismo tema y me abordan el mismo tema y lo abordan desde una postura similar. Entonces, si yo tengo aquí en el tema número 1 el beneficio de las competencias en los primeros 4 autores, pues cuando yo vaya a desarrollar mi marco teórico, en vez de estar escribiendo un párrafo para cada autor, yo puedo decir que según Pérez 2011, Rodríguez 2012 y Silva 2013, el beneficio de las competencias es tal. Y entonces esta matriz me pudiera ayudar para eso, para agrupar los autores, agrupar los temas y en el momento de desarrollar mi marco teórico, pues también agruparlos y darle un orden lógico a lo que estoy escribiendo. Y bueno, pues estas fueron esas 2 ideas. Les deseo muchísimo éxito en el desarrollo de este proyecto y en el proceso de tesis en general. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Todas. Hay un aspecto que yo quiero tocar en el marco teórico, y ya con esto nos vamos a ir al receso, que es la cuestión de los plagios. No se expongan y no copien. O sea, usted tiene que justificar todo el material que usted utiliza en el marco teórico parafraseado. Se pueden usar palabras textuales de los autores que uno consulta en citas textuales. Hay 2 tipos de citas, la cita textual, ¿verdad? Y la cita contextual o parafraseada. Entonces, es muy importante que sepamos distinguir entre una y otra cita. Ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten saber cuándo un escritor está usando documentos de internet, documentos que no son suyos porque están en la red. Entonces, si usted me da un documento y se plagió varias páginas de varios sitios de internet pensando que no lo van a sorprender, yo agarro su documento, lo meto a un sistema y el sistema me dice de dónde a dónde, qué parte y cuál es la liga del sitio en donde usted está tomando eso de manera ilegal. Entonces, no se expongan porque esto produce una mancha en su expediente llamada deshonestidad académica, un DA. Entonces, ustedes cada semestre firman un código de ética. En ese código de ética, ustedes se comprometen a actuar de manera honesta, de manera honrada, ¿verdad? Justa y, claro, ustedes pueden utilizar la información de los autores, pero en la medida adecuada y legal, ¿verdad? Las ideas son de todos, ¿perdón? Oh, muchísimos casos. Porque los alumnos piensan que uno no se va a dar cuenta, o porque los alumnos piensan que van a poder salir con la suya. Y es muy penoso y es muy incómodo decirle a un estudiante, usted tiene plagio en su trabajo. Y hemos escuchado argumentos de lo más desquiciantes posibles. Alumnos que te dicen, lo tomé de internet, internet es de todos, entonces yo no cometí plagio. O sea, imagínense la capacidad de esa persona para poder decir eso. O sea, ¿cómo se atreve a decir, bueno, piensan que uno es tonto, que uno está, no sé dónde tenga uno la cabeza, pero no se expongan.
O alumnos que dicen, no, es que ese documento apareció después de que yo lo escribí. Sí, seguramente la persona lo copió a usted, ¿verdad? Después de que... Entonces... Yahoo Respuestas. Y lo primero, ustedes verifiquen que donde están haciendo la consulta de información son fuentes confiables, son bases de datos reconocidas, son libros científicos, son revistas indexadas y no copien por copiar. Tampoco es, pero si yo cité al autor, sí, tiene toda la razón, usted citó al autor, más de 40 palabras, 200, 300 palabras, textuales. ¿Cuál es su análisis? O también nos han presentado otros casos donde hay, y tampoco se debe construir así el marco teórico, 40 palabras de un autor, 40 palabras de otro, 40 de otro, 40 de otro, y es un copy-page. Y ahorita hay una pregunta que dice, ¿hay expulsión? Sí, hay una expulsión desde el Tecnológico de Monterrey, donde hay deshonestidad académica. Y la deshonestidad académica es un asunto gravísimo. Gravísimo, pierden la plata de su maestría, adiós, todo lo que invirtieron, salen de la institución y no hay manera de que se reciban. Y hay estudiantes que nos dicen, sí, lo acepto, pero es que ya no tenía tiempo. Pues entonces pida prórroga, pero no haga plagio. O cambie el calendario. O cambie el calendario, o dése de baja, me explico, pero no plagie, porque se le hace fácil, porque se le hizo fácil. Entonces, de nuevo, no se expongan. No se expongan, si tienen alguna duda, pues comuníquense con su tutor. Esto de las citas, el APA, el manual que nosotros utilizamos es el manual de la institución, que está basado en el APA. El APA es el American Psychological Association, Asociación Americana de Psicología, y ahí nos dicen, sí, puedes usar citas textuales de 40 palabras. Si usted quiere usar citas textuales mayor a 40 palabras, entonces tiene que intentarlo de manera diferente, pero no citas textuales mayor a 99 palabras, porque esto ya se considera plagio. Aunque usted cite, aunque usted diga de dónde sacó, si usted pone una cita textual mayor de 99 palabras es plagio. Entonces, ojo con eso. Como dice la doctora, no se trata tampoco de poner cita, porque eso a uno como lector, cuando uno está leyendo ese trabajo, dice, bueno, ¿y el autor qué procesó? ¿Cuál fue su trabajo intelectual? ¿Sí? Porque más bien parece como un remiendo de citas, que tampoco se trata, ¿no? Bueno, creo que nos vamos a receso. Nos vamos a ir a un receso de 15 minutos. Regresamos de nuevo acá. Sí. Hay un programa que Ajá. yo la verdad No lo use. Lo que usted quiera. O sea, Zotero es sugerido, no es obligatorio. Si usted quiere, porque en un principio la herramienta se vendió como obligatoria y muchos estudiantes empezaron a tener problemas. Entonces nosotros como academia escuchamos a los estudiantes y dijimos, bueno, si no quieren usar Zotero, no lo usen. Es recomendable. Si usted lo quiere usar, úselo. Es una herramienta muy buena cuando uno ya le encuentra el sentido. Pero si se le complica mucho porque cómo ponerle tal cosa, es maravilloso cuando uno ya lo entiende, ¿no? Que organiza todas las citas textuales de una manera, la lista de referencias te las organiza perfecto. Pero si usted no quiere batallar y quiere usar las matrices que está recomendando el doctor Rodríguez, ¿qué puede hacer? No hay ningún problema. Y si su profesor titular le exige que use Zotero, viene conmigo. Y yo le digo al profesor titular, este alumno no va a usar Zotero. Y no lo va a usar. ¿Ok?